en los diferentes órdenes de gobierno y órdenes de representación, mucho de lo que estaba escrito en la Constitución y simple y sencillamente no era realidad, se empezó a hacer realidad. ¿A qué me refiero? Pasamos de una presidencia casi omnipotente a una presidencia acotada por otros poderes constitucionales, ya no digamos por otros poderes fácticos. Pasamos de un Congreso que durante largas décadas fue una correa de transmisión del presidente de la República a un Congreso vivo, actuante, plural, en donde nuevas rutinas se empezaron a instalar. Dado que nadie tenía la mayoría en algún momento, fue necesario escuchar al otro, negociar, pactar, algo que era inédito en nuestra vida política. E incluso la Corte, que durante muchos años, muchas décadas, en materia política, fue una especie de cero a la izquierda, y subrayo, en materia política, no en otras materias, porque el gran árbitro era el presidente de la República, incluso la Corte empezó a ser un auténtico tribunal constitucional a través de las controversias constitucionales, de las acciones de inconstitucionalidad. Es decir, eso que estaba diseñado en la Constitución desde 1917 empezó en muchos casos a hacerse realidad. ¿Y qué decir de las libertades? Pues las libertades de expresión, de asociación, de manifestación, de prensa, todo ello se expandió a lo largo de este proceso transicional. Para quienes crean que solamente estoy, digamos, leyendo sin base o exponiendo sin base, déjenme darle algunos datos que ilustran, creo, lo que acabo de decir. En 1977 había 4 municipios gobernados por la oposición. 4. 11 años después, en 88, ya eran 39. Y en 99 ya eran 583. Me paro en 99 para adrede, para ejemplificar que la transición no es sinónimo de la alternancia en el Poder Ejecutivo, sino de un proceso que arrancó mucho antes. Claro, quizás su momento más espectacular, sin duda alguna, fue el año 2000, pero fue un proceso lento, a veces zigzagueante, que estas cifras creo que lo ilustran. En 1988, en 31 congresos locales, el PRI tenía mayoría calificada, pero ya para 1999 solo tenía mayoría calificada en uno. Todos lo saben. De 1929 a 1989, todos los gobernadores del país salieron de las filas del PNR, PRM, PRI. La primera alternancia en la gubernatura fue en 89 en Baja California, como se sabe. Y a partir de ahí se empezaron a dar fenómenos de alternancia en una gran cantidad de estados. Estos son datos mensurables, creo que muy expresivos. Habría otros, pero no me quiero alargar. Pero hay otra dimensión que es mucho más difícil de ilustrar, es decir, que no es mensurable, que no se puede apreciar en cifras. Pero quiero dar algunos ejemplos de los cambios. Por ejemplo, durante una etapa del proceso transicional, Arturo se acordará de esto perfectamente, en la legislación se encontraba una disposición que decía que el Instituto Federal Electoral tenía que pedirle a los concesionarios de radio y televisión una especie de menú de los horarios que tenían disponibles y de los costos de la publicidad en los medios. Alguien dirá, ¿qué disposición tan extraña? ¿Por qué fue necesaria? Porque los partidos de oposición decían que incluso pagando o queriendo pagar, muchas radiodifusoras y muchas televisoras no les vendían espacio. De ahí venimos. Y creo que no hay que perder la memoria. Es decir, en términos de libertades, en términos de equilibrio de poder, en términos de un espacio para la pluralidad, se avanzó y mucho.
Ahora bien, hay que señalar, esto no fue una mecánica simple, no fue un proceso sencillo. Para que esto se abriera paso, fueron necesarias 6 reformas político-electorales entre 1977 y 1997. No, 1996, perdón. 6 reformas de diferente calado, de diferente importancia, con la concurrencia de distintos actores, pero fueron necesarios en 20 años 6 reformas consecutivas para poder dar paso a lo que hoy tenemos. Y estas reformas fueron más producto de la necesidad, mejor dicho, fueron acicateadas por la necesidad, y esa necesidad se convirtió en virtud. ¿A qué me refiero? La primera, 1977. No es que el presidente López Portillo y su secretario de Gobernación, Reyes Heroles, un día se hubiesen levantado con las ganas de modificar la ley electoral. No. México estaba convulsionado por una serie de conflictos muy agudos. Después del movimiento estudiantil de 68, que es un movimiento icónico, la conflictividad política y social siguió a la alta en las universidades, en el campo, en los sindicatos. Apareció una guerrilla urbana, una guerrilla rural, aparecieron nuevas publicaciones, aparecieron nuevos partidos, y sin embargo, a pesar de toda esa conflictividad, fuimos a unas elecciones, las de 1976, con un solo candidato a la presidencia de la República, que por supuesto obtuvo el 100% de los votos válidos. En esa ocasión el PAN, digamos el partido tradicional de oposición, no pudo postular un candidato por problemas internos, digamos, ¿no? Y el Partido Comunista Mexicano postuló a un muy relevante sindicalista, Valentín Campa, pero el Partido Comunista Mexicano no tenía registro. Entonces, claro, el Partido Comunista le estaba diciendo al país y al gobierno: somos una fuerza política nacional y queremos tener registro y entrar a las elecciones, pero no lo tenía. Es decir, fuimos a unas elecciones en 1976 con un país convulsionado y una elección en donde, insisto, el único candidato sacó todos los votos válidos. Bueno, fue esa disociación entre el México de las instituciones y el México, ¿cómo llamarlo?, social, político, real. Esa disociación fue la que prendió los focos en el propio gobierno. La situación no podía seguir de esa manera. Y claro, ellos diseñaron una reforma que fue de alguna manera una apertura. ¿En qué consistió esa apertura? En darle paso al mundo institucional, a fuerzas políticas a las que se mantenía artificialmente marginadas, y se modificó la fórmula de integración de la Cámara de Diputados para inyectarle un cierto pluralismo, aquella fórmula de 300 uninominales y 100 plurinominales, que es el germen de lo que hoy tenemos. Bueno, pero lo que quiero ilustrar es que fue esa conflictividad la que desató esa primera reforma. No me voy a detener en cada una de las reformas, pero por ejemplo, la reforma 89-90, la que crea el IFE, ¿por qué se lleva a cabo? Pues porque en las elecciones de 1988 vivimos una crisis postelectoral de enormes dimensiones. Son quizá las elecciones hasta esa fecha más competidas en la historia de México, las elecciones presidenciales me refiero, más competidas en la historia de México, lo cual nos decía que México pues ya no cabía bajo el manto de un solo partido político, pero al mismo tiempo fue muy claro para todos que ni las normas, ni las instituciones, ni los operadores políticos estaban capacitados para procesar de manera limpia, transparente y creíble los resultados electorales. Y vimos una enorme sacudida, una enorme crisis. Hubo quien pensó que podía haber incluso una crisis de carácter constitucional, que no la hubo, etcétera, etcétera. Pero no hay duda de que el sistema electoral quedó muy erosionado, muy golpeado, muy desacreditado. Afortunadamente, desde las oposiciones y el gobierno, se entendió que México no podía ir a otras elecciones con las mismas reglas y con los mismos instrumentos. Y es por ello que se crea el IFE,
que se hace un padrón a partir de cero. El padrón con el que fuimos en 81 literalmente se tiró a la basura y se empezó a reconstruir pues un nuevo sistema electoral con un objetivo fundamental: ofrecer confianza a todos, a los partidos, a los candidatos, por supuesto, pero también a los ciudadanos, a los académicos, a las organizaciones sociales, a todos. Bueno, no sigo con más reformas, creo que para la finalidad es suficiente. Es decir, sí hubo un cambio democratizador y México empezó a construir, si se quiere, una incipiente democracia. Pero digo, esa novedad venturosa no contribuyó a atender la fractura social que marca la vida nacional. Y creo que ahí está uno de los nutrientes del malestar que se generó a lo largo de esos años. Otra vez algunos datos para no hablar de memoria. De 2008 a 2018, la población en situación de pobreza por ingreso se mantuvo inalterable en términos relativos, pero creció en números absolutos. Pasamos del 49% de la población al 48.8%. Por eso digo que se mantiene en términos relativos estable. Pero en números absolutos pasamos de 54.7 millones a 61.1 millones. Es decir, en ese periodo, digamos, inicial de la democracia mexicana, pues no se atendió esta grave fractura social. Y creo pues que es parte de lo que nos explica el desencanto con la nueva vida política mexicana, llamémoslo así. Si a ello le agregamos que la economía no creció con suficiencia y que no generó los empleos formales necesarios para ofrecer un horizonte promisorio a los millones de jóvenes que se incorporaban al mercado de trabajo, pues a lo mejor también entendemos de mejor manera pues el hartazgo, la crítica, el humor público ácido que se generó a lo largo de los años. Y si a ello le sumamos, es decir, estos problemas de desigualdad y pobreza, si a ellos le sumamos la corrupción y la violencia, pues el cuadro se vuelve un cuadro explosivo que generó muchísimo desencanto. Yo digo lo siguiente: no sabemos realmente si la corrupción subió o bajó. Y esta es una de las paradojas del cambio democratizador. Pero de lo que no tengo duda es que gracias al proceso democratizador, hoy la corrupción tiene una mayor visibilidad pública y una menor tolerancia social. ¿Por qué? Porque en el pasado unipartidista, pues por supuesto era muy difícil que emergieran los escándalos de corrupción. Había una especie de protección mutua, pero ahora, ahora quiero decir, a los fines de los 90 y hasta el 2018, digamos, pues la lucha entre los partidos, la mayor libertad de prensa, el surgimiento de agrupaciones sociales preocupadas por la corrupción que la documentan, hicieron, digo, que el fenómeno fuera más visible y que la tolerancia hacia el mismo fuera cada vez menor. Digo que es una auténtica paradoja, porque eso que es una virtud de la democracia, es decir, develar la corrupción, hacerla pública, intentar, digo yo, pues conjurarla, eso que es una virtud, se convierte paradójicamente en un elemento deslegitimador de los funcionarios públicos, de los líderes partidistas, de los candidatos a los diferentes cargos, etcétera. Hay incluso algo en lo que quizá valdría la pena pensar. A veces me da la impresión que los partidos políticos entran a este tema de la corrupción creyendo que están en un juego de suma cero. Todos ustedes saben lo que es un juego de suma cero, que lo que gana uno lo pierde el otro.
así de sencillo. Entonces, el partido A dice, ustedes son unos corruptos al partido B, y el partido B documenta la corrupción del partido C, y el C documenta los del partido A. Y cada uno cuando hace esa operación está pensando, estoy erosionando la fama pública del partido adversario. El problema es que no están en un juego de suma cero. No es cierto que lo que pierde uno lo gana el otro. Todos pierden, porque al final, en el imaginario público, existe la noción de que todos son corruptos, cosa que por supuesto yo no comparto. Quienes hemos estado en instituciones del Estado, sabemos que hay miles de funcionarios honorables que hacen que las cosas funcionen. Pero lo que no hay duda es que los fenómenos de corrupción recurrentes que quedaron impunes sí inyectaron un enorme descrédito a la política en nuestro país. Eso es otro elemento, además de la no crecimiento económico, de la desigualdad, de la pobreza que no se atendió, el asunto de la corrupción. Ahora, ¿y qué decir? ¿Qué decir de la violencia? Bueno, pues la violencia ha devastado familias y zonas enteras del país. Y yo he llegado a decir que incluso aquellos que no hemos sido víctimas directos de la violencia, vivimos con el fantasma de la violencia. Es decir, los que somos más viejos, digamos, todavía nos tocó afortunadamente la posibilidad de como niños jugar en las calles. Hoy en las grandes ciudades, por lo menos, pues los niños no están solos en las calles. Eso, pues con razón. Es decir, la sombra de la violencia está presente y es una enorme, enorme inyección de inseguridad, de intranquilidad y al fin de cuentas de desencanto con la vida pública. Déjenme darles nada más los resultados también de una encuesta realizada por el INEGI en septiembre de 2020, es decir, hace un año. Se le preguntó a las personas mayores de 18 años si se sentían inseguras en los siguientes espacios. 78% dijeron sentirse inseguras en los cajeros automáticos, 73% en el transporte público, 73% en el transporte público, 65.8% en el banco, 60% en las calles que habitualmente usa, en las calles por donde transita, 60%, 53% en los mercados y 23% en su propia casa y 28% en la escuela. Es decir, son datos que nos hablan de cómo el miedo se instaló entre nosotros. Y eso, por supuesto, pues es un disolvente de la confianza y la adhesión a las instituciones. Entonces, dado esta situación, creo que no es casual que el malestar creciera y que el humor público se volviera muy agrio. Y que los avances democráticos significaran muy poco para franjas muy importantes de la población. Yo estoy convencido que montado en esa insatisfacción, en ese malestar, en ese desencanto, por un lado, y por el otro, montado en los avances normativos e institucionales democráticos, es que nuestro presidente llegó a ese cargo en las elecciones de 2018. Es decir, por un lado, acicateado por el malestar, pero el otro lado, gracias a lo que ya se había construido en términos democráticos. Es decir, fuimos unas elecciones limpias, donde la gente fue a votar, planteó ahí su malestar, votó por él mayoritariamente y hoy es un presidente legítimo, gracias a lo construido anteriormente. Ahora bien, ¿qué es lo que me preocupa? Que así como franjas importantes de la población no valoran lo que se hizo en materia democrática, creo que el actual gobierno y especialmente nuestro presidente tampoco valora esa construcción. Y entonces el riesgo que corre México, digo yo,
es acabar tirando al niño junto con el agua sucia. El niño en este caso son pues las normas, instituciones, procedimientos, valores que puso en acto la democracia. Ese es el niño. Y bueno, pues el agua sucia, claro que México tiene infinidad de problemas que hay que atender, que por cierto no veo que el presente gobierno los esté atendiendo. Pero voy a tratar de explicar este temor, no, para no solamente enunciarlo. Tengo la impresión que desde la presidencia, desde el gobierno, se reduce el asunto democrático a las elecciones. Y por supuesto, esa es una cara indispensable de la democracia. Indispensable. Si no hay elecciones, pues no se puede hablar de democracia. Pero es una condición necesaria, pero no suficiente. Es más, diría algo más. Otra de las grandes construcciones de nuestra transición democrática es que prácticamente no hay fuerza política en nuestro país, o académica, o intelectual, o en la empresa, o en el mundo del trabajo, que no diga que la única fórmula de llegar a los cargos ejecutivos y legislativos es por la vía electoral. Tenemos un gran consenso y esa es una gran cosa para este país. Alguien me dirá, hombre, bonito consenso. Pues sí, pero eso no existía hace 50 años. En los años 70, el oficialismo, o por lo menos voceros del oficialismo, nada menos como Fidel Velázquez, de la CTM, lo digo para los más jóvenes, ¿no? Se atrevió a decir que lo que ellos habían ganado con las armas no lo iban a dejar con el insípido expediente electoral, a través del, lo dijo, palabras menos, por supuesto. Es decir, decían, tenemos una legitimidad revolucionaria y sí hay rutinas electorales, pero esas son secundarias. Pero también de franjas importantes de la izquierda, en el horizonte lo que estaba era una nueva revolución que iba a refundar al país prácticamente a partir de cero. Bueno, hoy no. Hoy desde la izquierda, desde la derecha, desde el centro, desde el mundo empresarial, desde el mundo laboral, desde el mundo estudiantil, todo el mundo acepta que las elecciones son la única vía legítima y legal para ser presidente, gobernador, presidente municipal, para llegar a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, etc. Pero la democracia no es solo eso. La democracia es un poder regulado, es un poder fragmentado, es un poder vigilado y es un poder al que se le puede incluso contravenir a través de cauces judiciales. Y nada de eso, y hay evidencias, nada de eso es apreciado por la actual administración. Ejemplos, solo ejemplos. Apego, lo que limita el poder en primer lugar, más allá de los poderes fácticos del juego de la política, etcétera, etcétera, es la Constitución y la ley. O por lo menos así están diseñados los regímenes democráticos. Eligen las autoridades y tienen una serie de facultades, pero tienen una serie de límites que les fijan la Constitución y la ley. Pues bien, el presidente de la República ha hecho consultas al margen de lo que señalan las disposiciones constitucionales en la materia. La coalición que llevó a la presidencia a Andrés Manuel López Obrador, en el caso de los diputados en el año 2018, de manera flagrante violó una disposición constitucional que dice que entre votos y escaños no puede haber una diferencia mayor del 8%. Ciertamente en 2015 algo similar habían hecho el PRI conjunto con el Verde, pero no en la dimensión que sucedió en 2018, que obligó al propio INE ahora, en el año 2021, a trazar unos lineamientos para que eso no se pudiera repetir. Pero otra vez, con la mano en la cintura, pues las disposiciones constitucionales se dejaron de lado, por lo que se refiere al apego a la ley. Bueno, el propio presidente nos ha dicho que para él la justicia está por encima de la ley. Hombre, dicho eso en los tiempos del rey Salomón, pues a lo mejor era cierto, porque se pensaba que una persona honorable, justa, imparcial, por encima de las
pasiones humanas podía impartir justicia. Pero en el siglo XXI todos sabemos que no hay justicia sin ley. ¿Por qué? Porque justicia, entre comillas, sin ley, suele ser fruto de caprichos, de venganzas, de pues, la fuerza del quien la detente. Para decirlo de otra manera, ¿quién dice lo que es justo o es injusto? No puede ser una persona. Bueno, pues ahí tenemos un problema, que no se entiende que el poder del presidente y de todo funcionario público es un poder regular, que no se puede hacer lo que se quiere, fragmentado. Dije, bueno, esto es de Montesquieu. Se dice que no debe estar concentrado el poder en una sola persona, porque eso invariablemente deriva en autoritarismo, invariablemente. Bueno, es claro que a nuestro presidente no le gusta la propia idea de división de poderes. Ha enfilado sus baterías contra la Corte cuando ésta no se pliega a sus... Ha dicho al Congreso, aprueben esta ley sin modificar una coma. No gusta del acompañamiento de las instituciones autónomas y quisiera reconcentrar esas funciones en el Ejecutivo Federal, sin darse cuenta que esas instituciones autónomas también surgieron por necesidad, no por capricho. Pensé, ¿por qué surgieron comisiones de derechos humanos? No, porque ante las tropelías que se cometían por parte de diferentes dependencias gubernamentales, se pensó necesaria una institución autónoma que acompañara a las víctimas de esas violaciones a sus derechos. ¿Por qué existe el INAI? Porque después de que se estableció que la información pública debería ser pública y que cualquiera de nosotros debería tener acceso a la misma, se dijo, ¿y qué sucede si el X o Y funcionario se niega a dar esa información? Bueno, hay que tener una institución que acompañe a esos peticionarios cuando se les niegue esa información que debe ser pública. Entre paréntesis, nos debería casi dar hasta pena que hasta los años 2000, creo que fue 2002 o 2003, durante la presidencia de Vicente Fox, que se estableció esto de que la información pública era pública, porque hasta antes de esa fecha la información pública era realmente privada y la manejaban los funcionarios como querían. Pero cierro el paréntesis. Bueno, es decir, en teoría debe estar fragmentado, pero yo lo que veo es el afán del presidente de reconcentrar facultades como si estuviéramos en los años 50 o 60 del siglo pasado. Decía yo, fragmentado y vigilado. Es más, el diseño constitucional es para que unos poderes, por ejemplo, vigilen a otros. La propia Cámara de Diputados, a través de la Auditoría Superior de la Federación, tiene el encargo de revisar la cuenta pública. Esa es una manera. Pero además, en las sociedades modernas, la vigilancia no es solamente entre los poderes del Estado, sino que es una labor que realiza la academia, que realiza la prensa, que reagrupa agrupaciones civiles, etcétera, etcétera. Y bueno, el maltrato que han recibido todas estas agrupaciones, instituciones, ha sido evidente. Y se trasluce el malestar que causa en la presidencia de la República cuando una organización civil, un periodista, un académico señala una falla, una corruptela, presenta una idea alternativa, etcétera, etcétera. Ya no digamos la no comprensión de que en democracia las acciones de la autoridad pueden ser recurridas por la vía judicial. Ya no recuerdo ni siquiera cuáles de los litigios, el presidente no solamente arremetió contra los que habían interpuesto un recurso de amparo, sino incluso contra los abogados que los asesoraban, casi acusándolos de ser la antipatria, sin entender que cualquier ciudadano, cualquier organización, tiene el derecho de defenderse cuando cree que la autoridad lo está agrediendo. ¿Y cómo se defiende? Pues a través de los tribunales. Bueno, entonces, mi preocupación, por eso lo señalo, es que mucho de lo construido
en los últimos años en materia democrática pueda reblandecerse e incluso pueda desaparecer. Déjenme decirlo de la siguiente manera. La democracia, como cualquier construcción humana, puede fortalecerse, puede robustecerse, puede ampliarse, pero también se puede erosionar, se puede carcomer, incluso puede desaparecer. Y estas son épocas, no solo en México, sino aparecer en todo el mundo, en donde han surgido movimientos antidemocráticos que, explotando el malestar que existe en las sociedades, lo conducen en un sentido que destruye las normas, instituciones y procedimientos de la propia democracia. Incluso erosiona los valores mismos de la democracia. Y con esto termino. La diferencia entre un régimen democrático y los gobiernos autoritarios, dictatoriales, totalitarios o teocráticos es la forma en que evaluamos y valoramos a la pluralidad política. Yo creo que eso es lo que está en el fondo. La democracia parte de un principio, que la riqueza de la sociedad está en su diversidad, que esa diversidad política, ideológica, de intereses, hasta de sensibilidades, debe tener un cauce para expresarse, para recrearse, para convivir y competir de manera institucional y pacífica. Esa es la apuesta democrática. ¿A qué apuestan todos los otros, desde el autoritarismo a las teocracias? A una idea que esté en las antípodas, que la sociedad o el pueblo o los trabajadores, como lo quieran mencionar, es uno, que tiene un solo interés, una sola manera verdadera de pensar, una sola sensibilidad, una sola ideología. Y por eso siempre intentan que esa diversidad sea alineada a la voluntad de uno o de unos. Y yo creo que eso es lo que se está jugando en los próximos años en nuestro país. Ojalá lo construido aguante, soporte. Estamos viendo que muchas instituciones, digamos, resisten los embates autoritarios, pero no es una tensión, no es una batalla que nadie pueda dar por ganada de una vez y para siempre. Por eso hay que estar alertas. Ahora bien, el último reducto, creo, el último reducto de esto es nuestra propia sociedad. Yo estoy convencido que la sociedad mexicana, dado su grado de modernización, así se ha contrahecho, su grado de masividad, de complejidad, no cabe ni quiere caber bajo el manto de un solo partido, de una sola ideología, y mucho menos de una sola voz. Y ahí creo que hay una reserva que hay que saber aquilatar. Esa sociedad plural, digo yo, a lo mejor son solo buenos deseos, es la que requiere de un marco democrático. Es decir, la democracia no es un capricho, es una necesidad para un país como México. ¿Cómo vamos a vivir medianamente en armonía si no reconocemos la diversidad de puntos de vista que existen entre nosotros? Y si lo reconocemos, en vez de hacer exorcismos, ofrezcamos un cauce para su expresión y para su convivencia y también para su competencia, por supuesto. Y con esto termino, no sin agradecer de nuevo a los doctores Adame y Arturo Sánchez su invitación. Gracias. Muchas gracias, Pepe. Bueno, creo que es muy elocuente este repaso que nos dices y las alertas que pones sobre la mesa. Marco, si gustas hacer un comentario. Muchas gracias, doctor Sánchez, y por supuesto agradecerle al doctor Goldenberg por esta participación que en principio pues es un llamado de atención a la condición que actualmente existe sobre el estado de nuestra democracia. Ya el doctor Goldenberg
hace algunos años había declarado que ojalá no nos arrepintamos de estar dejando desprotegida una democracia naciente. Se refería en los primeros años de nuestra democracia contemporánea y ahora, actualmente, en el contexto, por supuesto, de la crisis mundial, de la pandemia, del surgimiento de populismos y de la centralización del poder público, pues obviamente vuelve a poner énfasis en esta pregunta y en este llamado, en el llamado a cuidar este largo camino del que del que viene México, que ha costado, por supuesto, mucho tiempo, porque se trata de un proceso de transición lento, pausado, y por supuesto también pacífico en algunos casos, pero que impulsó una generación que se topó con una boleta en donde existió solamente una opción, un solo partido. Y con esta preocupación de esta generación que observó un proceso electoral que prácticamente era un proceso electoral de fachada, pues se preocupó por impulsar procesos de reforma que gradualmente fueron consolidando, fortaleciendo instituciones públicas y, por supuesto, el llamado a una sociedad civil cada vez más participativa, que finalmente terminó por integrar espacios de representación plurales. Pero, por supuesto que ahí está el segundo punto de esta participación del doctor Woldenberg, que ha debilitado el aprecio de este largo camino, de este camino que ha costado mucho y que además ha dado un producto significativo a la vida pública de nuestro país, porque permite establecer una dinámica social fundada en principios y en valores democráticos. ¿Y qué es lo que ha pasado desde 1977 al 96, en donde se establecieron, se abanderaron estas reformas de diferente calado, muchas de ellas motivadas por diferentes circunstancias? ¿Y qué es lo que ha pasado en los últimos años de la vida de la democracia electoral mexicana, y con este debilitamiento en el aprecio de las instituciones incluso que organizan los procesos electorales? Yo quisiera sumar a este comentario algunas preguntas a la participación del doctor Woldenberg. La primera de ellas tiene que ver con estos elementos. ¿Cuáles de los elementos que influyen en el debilitamiento del aprecio de la democracia han estado más presentes con mayor énfasis en el caso mexicano? ¿Es el elemento de la economía? ¿Es el de la circunstancia de la violencia? ¿Es el de la desconfianza a las instituciones, a los gobiernos, en el contexto también de los señalamientos de prácticas de corrupción o otras prácticas que han mermado la confianza de la ciudadanía hacia las instituciones públicas? ¿Cuál de estos elementos está presente con mayor énfasis en este debilitamiento al aprecio de la democracia? La segunda de ellas es, evidentemente, que la democracia mexicana se entiende a través también de las reformas electorales, y estas reformas electorales que gradualmente consolidaron la democracia, también gradualmente han ido atendiendo los desafíos contemporáneos de la democracia. Se habla siempre al final de un proceso de reforma electoral de los pendientes de este proceso de reforma. En la actualidad se sigue discutiendo la viabilidad de un proceso de reforma al sistema electoral mexicano, y yo preguntaría al doctor Woldenberg cuáles son estos pendientes del sistema electoral mexicano que a día de hoy deben de ponerse sobre la mesa del debate legislativo, pero también de la academia, de las instituciones públicas, de la sociedad civil, con la finalidad de fortalecer y obviamente cuidar esta joya de la vida política contemporánea mexicana, que es su democracia y sus instituciones. Y la otra, doctor Woldenberg, evidentemente que también tiene que ver mucho en el aprecio a la democracia, el momento en el que nos toca vivirla. Evidentemente que la generación que construyó, que desde diferentes trincheras promovió la instauración de la democracia, pues en este momento tiene en alto aprecio justamente los valores, los principios y las instituciones públicas democráticas. Pero ¿qué hay de las generaciones
nuevas que acuden a votar en su primera experiencia y que inmediatamente después la participación, por ejemplo, de los electores jóvenes termina por caer en las edades posteriores a 20, 25, 30 años. Entonces, pareciera que son las nuevas generaciones las que no se sienten, digamos, atraídas en principio por participar en este proceso que integra representación y que también constituye gobiernos. Y en ese entendido, los desafíos vinculados con las nuevas generaciones que obviamente no pasaron por este proceso histórico, desconocen en gran medida este proceso histórico, pero también cuáles podrían ser las oportunidades que tenemos para pues atender este desafío que nos presenta nuestra realidad en México. Hasta ahí la dejaría y nuevamente, doctor Woldenberg, agradeciendo su participación en este congreso y aquí en el YEPA-IMA de la Universidad Autónoma de Guerrero. Muchas gracias, Marco. Si me permites, Pepe, yo haría unos comentarios antes de abrir a las preguntas y a tus propias reacciones. Bueno, yo quisiera empezar por reiterar y comentar que tu valoración de la pluralidad de la sociedad mexicana siempre ha estado en el centro de tus argumentos y creo que es quizá una de las grandes riquezas que nos ayudan a explicar por qué la transición a la democracia no fue simple y sencillamente quitar a un partido y ponerse otro, sino que fue la construcción paulatina de una serie de grupos que estuvieron generando desde la sociedad civil, desde las diversas fuerzas electorales, una transición. Porque curiosamente todas esas reformas electorales a las que hiciste referencia, pues no fueron producto de una sola fuerza, sino de la conjunción de varios elementos que estaban reclamando desde diferentes puntos de vista, tanto desde la izquierda como desde la derecha, un cambio que justamente permitiera mayores espacios de participación. Nuestra opción fue abrir al registro de más partidos políticos, a fortalecer, como tú decías hace algunos años, no solamente a tener partidos fuertes, sino un sistema de partidos fuertes. Y un poco lo que preocupa también, sumo a las preocupaciones, es que esa pluralidad expresada en partidos políticos también nos habla mucho de la poca credibilidad y representatividad que tienen los partidos hoy para la sociedad. Y esto genera un añadido más a esta problemática que bien mencionas vive la democracia. Pero fue justamente la pluralidad lo que permitió en un momento determinado que pues ahorita básicamente cualquier partido político puede tener algún puesto de poder legítimamente ganado en las elecciones. Sí, cuando eso era algo imposible hace algunos años. Un segundo comentario que me gustaría compartir es cómo después de la transición a la democracia que permitió en el 97 que perdiera el PRI por primera vez la mayoría de la Cámara de Diputados y que empezó a darse diferentes formas de alternancias a nivel federal que ya traían cargando varias alternancias a nivel estatal y municipal, pues todavía fueron necesarias otras reformas electorales. O sea, y fueron necesarios varios cambios que le dan a lo que tenemos hoy todavía más de lo que se conquistó en aquellos años. O sea, básicamente desde el voto de los mexicanos en el extranjero, toda la cadena de avances que se dieron en términos de la paridad de género, las formas y diferentes mecanismos de participación política que fueron y vinieron en términos de asociaciones políticas nacionales, etcétera, el acceso a los medios de comunicación de una manera más equitativa, las formas de fiscalización y responsabilidades, las candidaturas independientes, en fin. O sea, lo interesante de lo que nos platicas es que tú paraste deliberadamente la historia en 1999, dijiste por ahí, sí, pero la historia siguió y la democratización siguió.
Y eso es lo que es muy interesante y lo que hoy estamos viendo es, no nada más se nos puede caer el IFE del 96, se nos pueden caer una gran cantidad de avances que se han dado incluso después de las alternancias a nivel federal y que me parece que requieren de mucho cuidado. Y ahí es en donde el riesgo de la institucionalidad debilitada puede generarnos una serie de problemas, porque basta muy poco para que una elección altamente cuestionada no solamente cambie un candidato ganador por otro, sino que mine la fortaleza de la institución que coadyuvó a su elección con el voto popular. Un tercer comentario que me gustaría hacer tiene que ver con el INE de hoy y la historia de la construcción del INE. A veces pensamos que cuando vemos al Consejo General de hoy y vemos a Lorenzo Córdoba, a Ciro Murayama, a Adriana Favela, a Carla Humphrey debatiendo en la mesa del Consejo General con este tribunal, parece como si esta situación de hoy hubieran llegado hace unos pocos años y nada más, y no vemos toda la riqueza que se generó en la construcción de la institución electoral. Yo sí quiero hacer mención aquí, y seguramente estarás de acuerdo conmigo, a la importancia del servicio profesional electoral como una de las grandes riquezas que más allá de los consejeros, y eso lo viviste tú, más allá de los consejeros electorales, le dan una coherencia permanente a la autoridad electoral y que son los que tienen que pues, capacitar, instalar casillas, hacer todo lo que ya sabemos que es la organización de una elección. Y ahí también hay un riesgo si no cuidamos a la institución. Porque digo, que se critique a un consejero o a otro, bueno, pues lo hemos vivido, pero cuando se lastima a la institución y se llegan o se puede llegar a este tipo de motores, corazones sólidos de la institución electoral, pues entonces sí se puede romper una de las bases más sólidas. Y es lo que yo creo, y empiezo con mi cuarto comentario, que no se ve cuando el presidente de la República desde la mañanera no reconoce la fortaleza de una institución como es el INE. Y pareciera que todo el INE es Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama y los consejeros electorales y ahí está todo, y como si esa fuera la gran tragedia. Hay mucha institución que también costó mucho tiempo construir y que hay que defender. Y en ese sentido, pues sí, coincido que si todo fuera eso, pues hay mucha institución y hay mucha fuerza, pero cuando cotidianamente lo que enfrentamos es la no tolerancia a la crítica, el no reconocimiento de la pluralidad, es más, la polarización en lugar de la pluralidad, que es lo que, para regresar a mi comentario inicial, pues sí es de preocuparse, ¿no? Hoy pareciera que el país está, y así lo dijo el presidente el 1 de diciembre, son ustedes y nosotros, ¿sí? Somos los que queremos el cambio y los que no, desconociendo completamente que somos un México muy rico en la sociedad, que tiene muchos puntos de vista y que precisamente por eso se requirió ampliar formas de participación en todos los sentidos. Y ahí la crítica es importante. Me preocupa que no sea nada más el discurso, sino como nos ha comentado en algunas ocasiones Lorenzo Córdoba, sí hubo intentos claros de este gobierno por quitarle al INE el padrón electoral y devolvérselo a la Secretaría de Gobernación. Sí hubo intentos claros de nombrar personalidades para que tomaran responsabilidades internas dentro del INE. Y eso justamente mella algo que tú viviste muy claramente, Pepe, que fue la construcción de la autonomía y la defensa de la independencia en la toma de decisiones desde la autoridad electoral. Entonces, a lo que tú mencionas, Pepe, creo que hay que sumar una serie de elementos que sí hacen que la palabra que tú utilizaste, temor, tenga mucha validez y vigilancia hoy. Y no estamos hablando, yo no estoy hablando de que estemos en una actitud autoritaria. Estamos ante síntomas preocupantes y eso es lo que yo creo que hay que
que hay que reflexionar. Yo agradezco mucho tu intervención. Pepe, si quieres reaccionar o quieres que abramos a preguntas, como tú digas. Pues sí, para que no se vayan acumulando, si quieren, digo 2, 3 palabras sobre cada una de las preguntas y comentarios de ustedes, ¿no? Me parece muy bien. Pues primero lo que decía el doctor Adame. Él preguntaba cuáles son los elementos que han influido, o los más potentes que han influido en este proceso de descrédito, digamos, de la vida política mexicana. Y él preguntaba si era la economía, si era la violencia, si era la corrupción. La verdad es que yo no lo sabría jerarquizar, pero yo creo que cada uno de ellos ha sido un nutriente del desencanto. Por ejemplo, pensemos en lo siguiente. La economía mexicana creció de 1932 a 1982 a tasas muy respetables y casi de manera continuada. Largos 50 años de crecimiento económico. Los frutos de ese crecimiento económico jamás se distribuyeron de manera equitativa, pero de todas maneras, esas tasas de crecimiento permitieron una cosa muy importante, que los hijos vivieran mejor que sus padres. Es decir, había un mejoramiento en las condiciones materiales de vida de las familias. Y creo yo que ese fue parte del lubricante del consenso pasivo con el autoritarismo. Es decir, si algo ofreció el autoritarismo de aquellos años, es que los mexicanos, todos, bueno, no todos, pero la inmensa mayoría, mejoró sus condiciones de vida. Ahora, ¿qué pasó por desgracia durante nuestra transición y los primeros años de la vida democrática? Pues exactamente lo contrario, que el crecimiento económico fue famélico y que entonces a muchas familias la expectativa fue exactamente la contraria en las generaciones anteriores. La preocupación de que los hijos iban a vivir peor que los padres y que se cumplió en muchos casos. Bueno, ese es un motor de desafecto, de rebeldía, de desencanto con la vida pública muy importante. Pero igual, ¿qué decir de la corrupción? Cuando uno ve que los funcionarios de repente pues hacen de su función un botín y que luego quedan intocados, pues eso también inyecta enorme malestar. ¿Y qué decir de la violencia? Para decirlo de otra manera, no quisiera jerarquizar. Lo que yo traté de exponer es que la democracia no se reproduce en el vacío, sino en un determinado contexto. Por ejemplo, olvidémonos por 2 minutos de México y volteemos a ver España. ¿Qué pasó con la transición española y los primeros años? Todo era júbilo, todo era una fiesta. ¿Por qué? Porque España se integró a Europa, porque había una transferencia de recursos de la Unión Europea a España, porque España construyó carreteras, universidades, aeropuertos, porque la prosperidad hizo que los españoles vivieran mejor, junto con la democracia. Entonces el aprecio por la democracia fue mucho. ¿Qué pasó en 2008 cuando estalló la crisis? La gente vio cómo se bajaban sus salarios, cómo se perdía el empleo, cómo el sistema de salud se deterioraba. ¿Qué pasó? Que incluso hubo movimientos muy importantes, llamados indignados, que incluso pusieron en cuestionamiento la propia transición democrática, hablando que había sido pues una transición superficial, etcétera, etcétera. No sé si me explico. Es decir, la democracia, por desgracia, no se juzga solamente por sus virtudes o por sus defectos, sino por lo que produce socialmente. Y si no hay crecimiento, si no hay mejoras en las condiciones materiales de vida, si la violencia crece, si la corrupción crece, pues por supuesto que se va desgastando en el aprecio. 2, reforma electoral, decía también el doctor Adame. En esta materia yo digo que ojalá no haya reforma electoral, porque lo que nos han anunciado el grupo mayoritario dentro de las ambas cámaras no es una reforma, es decir, progresiva, sino es una reforma regresiva.
han anunciado, pues, que no está claro, pero que le quieren pegar al INE y quieren quitar a los diputados plurinominales. Los diputados plurinominales que son tan vilipendiados son los que logran que la sobrerepresentación de la mayoría y la subrepresentación de la minoría no sea extrema. Porque si algo queremos, digamos, si queremos ser representativos, deberíamos tender a que el porcentaje de votos se tradujera en un porcentaje similar de diputados. ¿Qué es lo que pasa con un sistema uninominal? Que una mayoría relativa puede acabar siendo incluso una mayoría calificada. Y eso, pues ahí están las cifras del 2018 y del 2021 o para atrás, las que se quieran. Entonces, yo digo, ojalá no haya reforma, porque todas las reformas, todas las desde 1977 a las que ahora incorporó Arturo hasta la de 2014, todas su motor fueron demandas de las oposiciones. Incluso la primera, que fue aprobada por el PRI, realmente lo que hacía era recuperar lo que se estaba planteando desde la oposición. Y esta sería la primera reforma que se hace para satisfacer el mal diagnóstico que tiene, creo yo, el presidente de la República. Ahora bien, si en otro terreno, creo, por ejemplo, a mí, de las cosas que se me ocurren modificar, es el asunto de la fiscalización. Que hoy sea una fiscalización totalmente centralizada en el INE, me parece una tarea titánica. Y claro, dice la ley, en el caso de que los institutos locales cuenten con los elementos para llevar a cabo la fiscalización, pues el INE puede transferir ese trabajo a los institutos locales. Pero claro, mientras la ley no obligue a las instituciones locales a hacer la fiscalización de las campañas locales, pues estos seguirán durmiendo en sus laureles. No hay ningún estímulo precisamente para dotarse de recursos materiales, recursos humanos, recursos financieros para echar a andar la fiscalización. Creo que una autoridad como el INE se le han sobrecargado de encargos y hay quien cree que entre más encargos tiene una autoridad es más fuerte. Yo no comparto. Cuando se le encargan tareas para las cuales las pueden desbordar, eso puede debilitar a la institución. Pero insisto, yo creo que mejor, por lo pronto, no habría ni que moverlo. Y el doctor Adame plantea un asunto para mí central, su tercera pregunta. Que estos años de los que yo he hablado, los observamos distintos los que lo vivimos que las generaciones jóvenes. Y por supuesto, y ese es uno de los problemas de valoración de lo que se ha construido en el pasado. Cuento la siguiente anécdota. Yo entré a estudiar a la Facultad de Ciencias Políticas en 1970. Es decir, 52 años después del asesinato del presidente electo Obregón. Cuando yo escuchaba esas historias, me parecían del Paleolítico inferior. Es decir, una época que me quedaba, pero atrás. Bueno, las generaciones que entran hoy a la universidad están, si no hago malas cuentas, a 53 años del 68, del movimiento estudiantil del 68. Es decir, la misma distancia que cuando yo entré a la universidad del asesinato de Obregón. Y claro, voltean y ven hacia atrás y me imagino que les parece que estamos hablando pues también de los picapiedra, digamos, ¿no? Es decir, entonces y creo que nuestro proceso de construcción democrática nunca estuvo acompañado suficientemente de una pedagogía para explicar lo que significaba y lo que significa hoy el clima, por ejemplo, de libertades que se tiene hoy y que no se tenía hace 50 años en el país. Entonces, no es fácil, yo no tengo la respuesta a su pregunta, por supuesto, pero creo pues que la historia en algo ayuda para saber que uno está aquí parado porque algo sucedió en el pasado para bien y para mal. Y ojalá pues los más jóvenes, quizás más los que les toca construir ahora sí que el futuro, pues
pudieran apreciar lo que vale la pena del pasado y lo que hay que desechar y lo que hay que triturar y lo que hay que dejar en el pasado. Porque, por supuesto, pues hay muchas cosas que no funcionan en nuestro país, por desgracia. Paso a lo que señalaba Arturo. La primera parte es sobre el problema de la representatividad de los partidos y su crisis, dicen algunos. Y eso es cierto. Es decir, cuando se hacen encuestas en México y se pregunta a los encuestados por el aprecio por diferentes figuras e instituciones, los partidos políticos están hasta abajo. A veces arriba y a veces abajo de las policías. Es decir, están muy mal evaluados. Y sin embargo, no hay democracia sin partidos políticos. ¿Por qué? Porque si no los digamos, la democracia supone dos cosas: elecciones y cuerpos de representación. Y en ambos, aunque no existan, por el solo hecho de existir elecciones y cuerpos colegiados legislativos, generan partidos políticos. ¿A qué me refiero? Imagínense que no hubiera partidos y cualquiera de nosotros y quienes nos están escuchando quisiera ser presidente municipal o presidente de la República o lo que fuera. Incluso ya hay candidaturas independientes, lo que fuera. ¿Qué es lo que va a armar? Pues una mínima o máxima organización, una red de relaciones, se va a dotar de un diario, va a decir este es mi programa, etcétera, etcétera. Eso en español se llama partido político. Eso es un partido. Es decir, los partidos son inescapables ahí donde hay elecciones. Y ahora pensémoslo del lado de los cuerpos colegiados. Desde, como nos enseñó Duverger, desde la Asamblea Revolucionaria Francesa, ahí llegaron los representantes sin agrupación. ¿Y qué pasó? Que se formaron los girondinos, los jacobinos, la montaña. ¿Por qué? Porque aquellos que tenían una visión similar, pues se agruparon para hacer avanzar sus iniciativas. Eso en buen español es un partido parlamentario. Es decir, olvidémonos por un instante de los partidos realmente existentes, digamos. Si no fueran estos, serían otros. Pero no hay democracia sin partidos. Luego dice Arturo, y con toda razón, que después de la transición, los gobiernos ya en un marco democrático impulsaron una serie de nuevas reformas que hay que valorar. Tiene razón cuando habla del voto de los mexicanos en el extranjero, cuando habla de las cuotas para mujeres, cuando la nueva legislación sobre acceso a medios, sobre cómo la fiscalización hoy es mucho más profunda de lo que era antes. Yo estoy totalmente de acuerdo. Cuando yo cierro el arco de 97, digamos, es porque creo que los pilares de la competencia electoral democrática ya estaban puestos. Por supuesto, no fue la estación final. Es más, en democracia no hay estaciones finales. Seguramente va a haber nuevas reivindicaciones y nuevos asuntos que va a haber que abordar. Pero lo que dice Arturo, yo por supuesto que lo comparto. Su tercera parte, creo que dijo algo que se nos olvida mucho, y es el tema del servicio profesional electoral dentro del Instituto Federal antes y ahora Nacional Electoral. Yo creo que esa es la columna vertebral de ese instituto, servicio profesional electoral. Quienes pensaron el servicio profesional electoral, que fueron los que estuvieron antes de Arturo, de mío y de otros, por supuesto, creo que tomaron al toro por los cuernos y decidieron que para dar garantías de imparcialidad se requería de un cuerpo de profesionales electorales que estuvieran por encima del litigio político. Y eso solo se podía lograr con un servicio profesional electoral. Es decir, que estos funcionarios entraran por concurso, que fueran evaluados, que tuvieran una carrera dentro de la institución, que pudieran desarrollar su vida laboral a través de los diferentes escaños que hay, escalones que hay dentro del servicio profesional electoral. Creo que la tesis era que se requería un funcionariado leal a la institución y no a los actores políticos, pero que eso era posible si la institución era leal con sus trabajadores.
con su servicio profesional electoral. Y creo que eso se logró. Yo creo en efecto que uno de los grandes fortalezas del Instituto Federal, del Instituto Nacional Electoral, sin duda alguna, está en su servicio profesional electoral. Recordemos que en la Comisión Federal Electoral, es decir, que la que organizó las elecciones del 88, los funcionarios electorales eran de temporal. Y claro, pues, digo, esos funcionarios que eran contratados por 6 meses o 3 meses, etcétera, por obra determinada, pues andaban ya pensando desde que estaban organizadas las elecciones que iba a ser de su futuro. Y entraban en contacto con presidentes municipales, gobernadores, con la propia secretaria de Gobernación, etcétera, etcétera. Entonces, creo que el servicio profesional es muy importante. Y lo último que señalaba a Arturo, pues sí, también estoy con él. Yo, cuando él plantea este tema de pluralismo o polarización, el asunto es que no es fácil desmontar la polarización, por desgracia. ¿Y qué es lo que nos está sucediendo? Que creo que estamos llegando a una polarización que no nos ayuda como país en el siguiente sentido. No nos conviene personas acríticamente alineadas a cualquiera de los polos. Y creo que, por desgracia, desde la presidencia de la República, se está fomentando la creación de un espacio público donde no hay espacio para el auténtico debate. ¿A qué me refiero? Cada vez que hay una crítica, cada vez que hay una idea alternativa, se desecha no con argumentos, sino con descalificaciones ad hominem, que es muy distinto a discutir. Una cosa es escuchar el argumento de alguien con el que uno no coincide, tratar de entenderlo y desmontarlo con evidencias, con argumentos, con razones. Y otra cosa es descalificarlo por sus supuestas intenciones, porque son fifís, porque son la mafia en el poder, porque son conservadores. Así no se puede discutir. Muchas veces, y esa es una de las fortunas de la vida democrática, muchas veces uno puede escuchar un buen argumento de su adversario político. Su adversario político puede presentar un análisis o un razonamiento sobre algún asunto que sea superior al de uno. Ojalá nuestro país sea capaz de embarnecer su espacio público con diagnósticos, con propuestas, con evidencias, de tal suerte que nos demos cuenta de la profundidad de nuestros problemas, porque no habrá soluciones sencillas a los enormes y profundos problemas nacionales. Algunos están diagnosticados, otros más, otros menos, pero lo que no podemos creer es que alguien con su sola voluntad y una especie de varita mágica los va a resolver. Eso es una ilusión que al paso de los años pues va a dejar una estela, creo yo, pues muy triste. Bueno, creo que ya hablé demasiado. Gracias, Pepe. Marcos, si gustas, damos paso a las preguntas que nos han llegado en el chat. Claro que sí. Mire, yo estoy observando justo en el en vivo que se está realizando en Facebook en estos momentos, también algunas preguntas. Me centraré en una de ellas que ya está visible en el en vivo, de Laura Arellano, que obviamente felicita la participación del doctor Woldenberg y pregunta si a 2 décadas del origen IFE-INE considera que debe de tener transformaciones esta institución, si necesita transformaciones en algunos espacios, procesos, atribuciones que en este momento tiene el Instituto Nacional Electoral. Se debe fortalecer esa institución, pero ¿desde dónde y cómo? Eso preguntaría Laura Arellano. También tenemos algunas otras preguntas en el chat de esta sesión de Zoom
Y, por ejemplo, Ignacio Medina pregunta, Mario pregunta si no cree que es importante que estudiemos muchos más la relación entre el sistema de partidos y el sistema de grupos de interés. Eso preguntaría Mario en el chat de esta sesión. Ignacio Medina plantea si es posible hablar de un gobierno autoritario cuando ha sido elegido por una mayoría aplastante. Esa sería otra de las preguntas que están aquí en el chat. Doctor Arturo, le dejaría las siguientes que están ya aquí visibles. Yo solamente vincularía esta última pregunta que hace Ignacio Medina con otra pregunta, están aquí para una vez mencionarlas. Y si dice, hablamos de democracia, de la voz de la mayoría, hoy todo el mundo habla, eso es pluralismo, pero la dirección de un gobierno debe durar en todo su periodo. ¿Dónde está lo lamentable en defender la voz de las mayorías? Que es un poco el problema de si el presidente, como tú dices, y yo coincido, llegó legítimamente, pues está gobernando para quien votó por él. Y yo ahí dejaría este primer paquetito, Pepe, para después pasar a otros temas que se han mencionado. Ok, primero, de Laura Arellano, no son 2 décadas de la creación IFE-INE, ya son 3 décadas, son 31 años que tiene la institución. Y por supuesto que como toda institución, pues seguramente tiene, como suele decirse hoy, ventanas de oportunidad y necesidad de reformas. Yo salí de esa institución pues hace 18 años, entonces no creo que sea digamos, el más adecuado para plantear reformas, pero creo que los propios consejeros, la Junta General Ejecutiva, desde el propio Servicio Profesional Electoral, habría, si se abre el espacio, habría muchas iniciativas para ajustar, para reformar, etcétera, etcétera. Yo ya dije una que a mí me parece gran facultad, que es la de fiscalización, que yo creo que debería ser descentralizada y no centralizada. Aunque lo que estoy observando es que cada vez se centralizan más el asunto electoral. A mí me gusta más un sistema electoral descentralizado por la simple y sencilla razón que somos una república federal. Pero bueno, me hago cargo que no contesté cabalmente lo que pregunta Laura. Creo que lo que dice Mario, no dijeron el apellido, es algo muy importante. Estudiar la relación entre los partidos y los grupos de interés, porque en efecto los partidos políticos en eso son maquinarias muy poderosas, que cuando son nacionales están implantadas en todo el país, que tienen recursos financieros, que tienen recursos materiales, que tienen recursos humanos, que además, se supone, tienen un programa, tienen una ideología, pero los partidos políticos están compuestos de hombres, ambiciones, con sus propias ideas, y cuando son partidos de veras, pues tienen una vida interna muy aguda. Es decir, cuando se van a nombrar los candidatos, se va a nombrar la dirección de ese partido, pues las pasiones se prenden. Es decir, no son entidades adámicas. Y entonces conocer la relación entre los sistemas, entre los partidos políticos y los grupos de interés que actúan dentro o con los que interactúan los partidos políticos hacia afuera, siempre será, digamos, una tarea de las ciencias sociales. Y ahí, por ejemplo, no se le da de Mario, ni mucho menos, pero, por ejemplo, para los más jóvenes que están estudiando ciencia política, ahí hay un tema muy relevante, por ejemplo, para hacer tesis o investigaciones, esas relaciones. Y luego las últimas 2 preguntas combinadas de Ignacio Medina y demás, gobierno autoritario cuando ha sido electo por una mayoría aplastante, puede ser un gobierno autoritario. A ver, hay un muy famoso libro ahora de Zimblad y no me acuerdo el otro nombre, unos profesores de la Universidad de Harvard, que dice que se llama La muerte de las democracias. ¿Qué es lo que ellos han detectado en el mundo? Las democracias ahora no mueren por golpes militares, como morían en el pasado. Es decir, que los militares cerraban el Congreso, destituían al presidente, se hacían del poder.
Estoy pensando en los militares argentinos, en Pinochet en Chile, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ellos dicen, no, ahora las democracias se están destruyendo desde dentro. ¿Por qué? Por lo mismo que creo que intenté explicar. No basta, no basta con haber arribado a la presidencia a través de elecciones limpias y transparentes. Ese es el caso mexicano. Por eso dije, nuestro presidente es un presidente legal y legítimo. Pero no es cierto que a este presidente ni a ningún otro tenga carta blanca para hacer su capricho. Ustedes recuerden el viejo apotegma, es muy sabio. La autoridad puede ser todo aquello para lo cual lo faculta la ley, y el ciudadano puede hacer todo aquello que la ley no le prohíbe. ¿Qué nos dice esa apotegma? Que si la autoridad quiere seguir siendo democrática, sus facultades están dadas por la Constitución y la ley. No hemos nombrado un sultán, hemos nombrado un presidente de la República. Es decir, un cargo temporal con facultades bien acotadas y que no puede hacer su capricho. Digamos, no hay duda que ganó, pero también veamos las cifras más fríamente. Han pasado 33 años de aquella elección. El presidente ganó con el 53% de los votos. Extraordinario triunfo, extraordinario. No se había dado en los últimos años. Pero eso quiere decir que el 47% de los mexicanos votaron por otras opciones. Casi mitimita, 53, 47. Si vemos los votos para el Congreso, ahí el asunto es todavía más marcado. La coalición ganadora, que entonces era Morena, PT y el PES, sacó menos votos que el conjunto de los otros partidos. Sin embargo, por nuestras reglas electorales y por esa violación de la que hablé de ese principio constitucional, se convirtió en una mayoría, a veces hasta calificada, en la Cámara de Diputados. ¿Me explico? Acabamos de ir a unas elecciones en 2021, de la cual salieron 7 partidos con registro. Morena obtuvo el 34.5% de la votación. Es decir, 1/3 de la votación. 2/3 de los mexicanos votaron por otras opciones. Y por eso hoy en la Cámara de Diputados hay un equilibrio de fuerzas mayor. Por una simple y sencilla voluntad, por una razón. Los humores públicos son cambiantes. Por eso en las últimas 4 elecciones presidenciales hemos tenido 3 alternancias, de 4, 3. ¿Por qué? Pues porque la gente votó primero por uno, no cumplió, votó por otro, no cumplió. Entonces, esa es la mecánica democrática. Nadie tiene la representación de una vez y para siempre. Y por eso hay elecciones recurrentes y plazos para el ejercicio de la función. Entonces, la pregunta, ¿puede haber un gobierno autoritario cuando ha sido electo por la mayoría? Claro que sí. Trump fue electo y era un presidente autoritario. Duterte en Filipinas ganó unas elecciones y ha sido un presidente autoritario. El señor Orbán en Hungría ganó las elecciones y es un presidente autoritario. Y podría seguir con la lista. Bueno, no hablemos de Venezuela, por ejemplo, ¿no? Vuelvo al principio de mi respuesta. La democracia también se puede destruir desde dentro. Y ese es, creo yo, uno de los peligros que hoy afrontamos. Gracias, Pepe. Mira, hay un debate en el chat que podríamos resumir rápidamente y que tiene que ver con los pesos y contrapesos. Rubén Pineda comenta que con el menor sesgo político que pudiéramos contestarle,
¿qué modalidades de la democracia considerarías para efectuar un contrapeso real y no legitimatorio? Podría instaurarse en un sistema político como el mexicano. A eso hay un comentario que hace Ignacio Medina, que dice que los contrapesos reales deben nacer desde la sociedad civil, y hoy cualquier grupo social puede hablar y expresarse y no es reprimido. Por eso no vivimos en un régimen autoritario. Pero el contrapeso más significativo se expresa en los legisladores, y esos se determinan cada 3 años. Creo que ahí hay un tema interesante que viene con lo que tú mencionas. Y hago una pregunta aparte, Pepe, que hace Francisco González Lascando, a ver si la entiendo bien. Una pregunta, dice a ti, Pepe. ¿Usted cree que si la administración actual termina por perder la elección del 2024, la democracia y el institucionalismo resultarían fortalecidas? Entendiendo que los partidos políticos más relevantes actualmente, PRI, PAN, Morena, habrían ocupado ya el poder ejecutivo. O en sentido contrario, ¿crees que quizá ante una hipotética derrota ajustada, la polarización social en el país sería aún más aguda como resultado de ello, y las instituciones podrían ser más cuestionadas? Bueno, yo siempre digo que no hay preguntas malas, lo que hay son respuestas malas. Entonces les agradezco mucho las preguntas, pero no crean que todas las preguntas yo las puedo contestar. Haré el intento. El tema de los pesos y contrapesos es una de las ideas fundadoras de los regímenes democráticos. Hombre, antes de que existieran regímenes democráticos, la preocupación por dividir y equilibrar los poderes estuvo presente. Es decir, no concentrar en una sola persona, en una sola institución, todo el poder. Por eso decía yo, desde Montesquieu se habla de la división de poderes. Y en nuestro caso, los pesos y contrapesos, unos están en la Constitución, es decir, por eso tenemos un ejecutivo, un legislativo, un poder judicial y además una serie de instituciones del Estado autónomas que cumplen tareas específicas. Eso hace que la constelación de instituciones que integran al Estado tengan en sí mismo pesos y contrapesos, ¿no? Es decir, el presidente puede mandar una iniciativa de ley, pero se supone que el legislativo es el que la debe aprobar. El ejecutivo realiza todas las tareas que tienen comentadas, pero luego el legislativo revisa a través de la Auditoría Superior de la Federación la cuenta pública. Y hay acciones del Ejecutivo de cualquiera de sus dependencias que agreden los intereses o los derechos de alguna persona, estas a través del Poder Judicial pueden combatir las acciones del Ejecutivo. Entonces, ahí hay un primer diseño, pero tiene toda la razón quien señala que otro contrapeso muy importante es la sociedad civil. ¿Qué es la sociedad civil? La sociedad civil es la sociedad organizada. Y si algo ha pasado también en el pasado reciente de nuestro país, es que han surgido una gran cantidad de organizaciones sociales que tienen una agenda particular y muchas veces esas agendas son más que pertinentes. Por ejemplo, las organizaciones que salieron a la defensa de los derechos humanos, que en su momento protestaron, digamos, por las desapariciones forzosas, por las torturas, incluso por los asesinatos. Entonces, es decir, hay una serie de organizaciones preocupadas por los derechos humanos. Hay organizaciones que están preocupadas por el medio ambiente. Hay organizaciones feministas, hay organizaciones gays, hay organizaciones de mucho tipo. Bueno, ahí hay una riqueza de la sociedad mexicana. Y ese es sin duda un contrapeso también al poder. ¿Por qué tenemos hoy una ley de acceso a la información pública? Porque a fines de los 90 y principios de los años 2000, un grupo de periodistas y de académicos se reunió, empezó a discutir y dijo, es el colmo que no podamos acceder a la información pública. Y empezaron a trabajar en ese sentido, a movilizarse, a convencer, a hablar con partidos, a escribir en la prensa, en las revistas, a sacar libros. Y finalmente se logró pues esa ley de acceso a la información pública. ¿Cómo explicar
que el aborto durante las primeras 12 semanas de gestación está ya despenalizado, ya no solo en la Ciudad de México, sino en 3 o 4 estados de la República. ¿Cómo explicarlo? Bueno, pues porque desde los años 70 grupos de mujeres feministas organizadas se movilizaron y plantearon que no deberían estar metiendo a la cárcel a mujeres que abortaran, menos a la gente, a médicos o enfermeras que las auxiliaran en ese difícil tránsito. Bueno, por eso hoy es realidad en unos estados. Yo sé que es un tema muy polémico, pero digamos, es un ejemplo vivo de cómo desde la sociedad civil la movilización logra cosas. Para decirlo de otra manera, en un sistema democrático, creo que a diferencia de lo que piensa el actual gobierno, las relaciones entre Estado y sociedad civil no son una relación de suma cero. Espero, bueno, me imagino que la mayoría sabe que un juego de suma cero es que lo que gana uno lo pierde el otro. Ese es el juego de suma cero. Por eso suma cero. Uno gana 30 pesos, el otro los perdió los 30 pesos. Creo que ahí hay una mala comprensión de la relación Estado-sociedad civil. La sociedad civil, para ser fuerte, diversificada, actuante, requiere de un Estado democrático. Y el Estado democrático es más fuerte, más sólido, más productivo, si tiene puentes de contacto con esa sociedad civil, si no vive separado de las pulsiones que surgen desde la sociedad. Entonces, bueno, con eso intenté contestar eso primero de los pesos y contrapesos y luego voy muy breve. No me gusta especular sobre el futuro para quien pregunta sobre qué va a pasar en las elecciones de 2024. Pero a ver, gane quien gane, lo importante es que esas elecciones transcurran en el marco de la Constitución y la ley. Si las elecciones transcurren bien, quien gane va a ser resultado del voto de los ciudadanos. Yo tengo mis preferencias y seguramente cada uno de los que están escuchando esto tiene sus preferencias. Lo importante entonces, y creo que eso lo aprendimos Arturo y yo estando como autoridades electorales, que la autoridad ve por el conjunto, no por las parcialidades. Lo importante entonces, la autoridad no le importa Arturo y yo, quién gane, estando sino que el proceso transcurra bien. Yo ponía este símil que es de caricatura, pero piénselo. Es como el árbitro que en el Estadio Azteca le encargan pitar una América Guadalajara, sino que el proceso transcurra bien. Estoy seguro que ese árbitro No, nada más agradecer finalmente, por supuesto, la participación generosa, porque se aprende bastante escuchando, como se aprende leyendo al doctor José Woldenberg, y obviamente el tema que nos ha puesto sobre la mesa, nada más agradecer el fortalecimiento de nuestra democracia, los desafíos, las preocupaciones generosa, porque se aprende en la actualidad escuchando respecto al aprecio leyendo de nuestra democracia y de las instituciones públicas, y obviamente el tema que permiten operar en estar con ustedes y hasta muy pronto. Les deseo lo mejor y les voy a poner aquí salir. Vale, pues hasta nos luego. Vemos, Pepe, saludos. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Estar con ustedes y hasta muy pronto. Les deseo lo mejor y les voy a poner aquí salir. Vale, pues nos vemos, Pepe, saludos. Muchas gracias a todos por estar con nosotros.